está todavía. Yo tengo buena boca. Aquí, espera que no lo veo. Gracias. Continuando el ciclo o la unidad de cardiología, el tema de patología, de cardiología, hemos hablado de factores de riesgo cardiovascular. Luego hablamos de hipertensión arterial sistémica, donde incluimos la crisis hipertensiva. Bien, hoy vamos a rotar un poco eso de factores de riesgo cardiovascular, donde hablamos de crisis hipertensiva y donde seguramente vamos a hablar de infarto, de cardiopatía isquémica, para hablar de unos procesos que afectan al corazón y a su cubierta, que es el pericardio. Y son aquellos procesos inflamatorios que lo afectan. Y de afuera adentro vamos a comenzar con las patologías o las afecciones del pericardio. Y por eso hoy vamos a hablar de pericarditis. Dale la siguiente. Entonces, para recordar lo que ya sé que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Y seguro, si alguno lo levanto, va a explicar esto perfecto porque lo vieron en anatomía. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de manera rápida porque no es el punto de la clase. Pero recordando que el pericardio es una membrana, es una doble membrana, tanto serosa como fibrosa, porque está constituido por dos capas, una serosa interna, que es la que está en contacto directo con el corazón y con el nacimiento de los grandes vasos, y una capa más externa o fibrosa, que es la que está en la parte más externa y que es la mayormente inervada. De esta manera, por su asociación con el órgano, la interna se llama visceral y la externa se llama parietal. Estas dos capas, también llamadas pericardio visceral o pericardio parietal, ¿son ideas mías o se está viendo borroso? Sí. Ya. Ahora como que mejoró la cosa. También ustedes en histología se recuerdan que está compuesto el pericardio visceral, como lo dice la lámina, por células mesoteliales con microvellosidades y cilios que facilitan el transporte de fluido, porque recordemos que entre estas dos capas existe un espacio virtual. En algunas partes de esa unión de capas es más virtual que real. En otras partes las dos capas están en menor contacto y el espacio ya no es tan virtual. Pero dentro de ella va a haber un fluido, un intercambio o un transporte o un líquido, que es el que llamamos líquido pericárdico. Y el pericardio parietal, que como les decía, es aquella membrana fibrosa que recubre el pericardio, es una monocapa de células serosas y una estructura. Por la parte interna tiene esa célula serosa y por la parte externa tiene una estructura más fibrosa. Y eso es lo que constituye ese denominado pericardio parietal. La siguiente. Entonces sabemos que este pericardio parietal tiene contacto casi directo con las partes planas del pericardio visceral. Y en estas regiones existe un espacio virtual, lo que les decía, porque la anatomía del corazón, su morfología, permite que en algunas zonas las dos capas se acerquen y el espacio no sea tan real, pero en otras, esas hojas son un poco más separadas y ya el espacio no es tan virtual, es un poco más real. Ahí lo dice, las superficies cardíacas donde son más curvas, ahí existe un espacio real porque permite en esa zona, por la anatomía, la separación de esa zona. La siguiente. Dentro de ella existe una cavidad pericárdica. En ese espacio virtual o espacio real en algunas zonas se denomina cavidad pericárdica. ¿Qué contiene esa cavidad? Líquido pericárdico, que no es más que un ultrafiltrado del plasma, que contiene proteínas, que contiene fosfolípidos, que contiene prostaglandinas, principalmente dentro de su composición. Y que un líquido contenido en ese espacio varía entre 15 mililitros a 50 mililitros, ese es su valor normal, con un recambio frecuente entre el líquido que se produce y el líquido que se elimina. Este líquido permite cierta actividad de estas capas, movimientos sin que haya roce entre ellas,
que es una de las funciones. Asimismo, permite que exista en ese contenido, todo líquido en una cavidad genera una presión y ese líquido, en esa cantidad fisiológica, mantiene una presión normal dentro de este espacio, que oscila entre menos 5 a más 5 centímetros de agua. Fundamental para la función del pericardio, que también es permitir la función del corazón. Yo siempre le digo a los pacientes cuando les explico afecciones del pericardio, es que el pericardio baila al son del corazón, es el son, el corazón el que marca el ritmo y el pericardio baila en función de él. Así le explico a los pacientes para que entiendan, ya ustedes entienden más términos médicos. Efectos sobre en las presiones de distensión transmural de las cavidades cardíacas y de la operación de mecanismos transestables. ¿Esto qué quiere decir? Esto se refiere a que estas presiones, este contenido y estas hojas del pericardio tienen una función o tienen varias funciones. Una de las principales funciones, o que tenemos que saber primero, es que sin pericardio vivimos, sin corazón no, pero sin pericardio podemos vivir. Aunque hay estudios que dicen personas que han nacido con agenesia del pericardio, la preocupación mayor siempre ha sido en los movimientos del corazón sin presencia del pericardio, porque el corazón va a tener mayor libertad de movimiento, que es lo que trata de mantener al margen el pericardio. Sin embargo, estudios han demostrado que aquellos pacientes que nacen sin pericardio han tenido una sobrevida igual que los que no la tienen. Pero él tiene funciones importantes. La siguiente. Y dentro de las funciones de estas hojas pericárdicas que envuelven al corazón, envuelven al corazón y al nacimiento de los grandes vasos y que permiten que haya adecuadamente el movimiento cardíaco. Es decir, cuando el corazón se relaja, ese compliance ventricular del músculo cardíaco lo permite el pericardio, de manera tal que no va a presentar una fuerza mayor que impida que el corazón se dilate, el corazón no se dilate, esa no es la palabra, tenga el compliance, se relaje en la palabra, pero tampoco va a permitir que se relaje exageradamente, perdiendo forma, perdiendo máximo movimiento que debería tener, y al mismo tiempo no se lo impide. Imagínense que el pericardio estuviera duro, rígido, no permitiría que el compliance ventricular fuera de manera adecuada, o de las cavidades. También representa una barrera que protege al músculo cardíaco de procesos que están ocurriendo cercanos a él y para que no lo afecte. ¿Y qué puede ocurrir? Por ejemplo, una neumonía, una infección respiratoria, una neumonía cercana a él. El pericardio va a ser una barrera que va a impedir que ese proceso infeccioso afecte directamente al músculo cardíaco. También las lesiones tumorales que estén ocurriendo cercanas impiden, es una barrera de protección para que las mismas se implanten en el corazón. También, como les había nombrado, impide la dilatación excesiva del corazón con los cambios de volúmenes y de posición del cuerpo. Si está el paciente, el corazón relajándose durante la diástole, el pericardio permite que el corazón se relaje de manera adecuada, pero no más allá, porque le sirve también de contención, pero no puede impedir que él se contraiga, que él se relaje. Él va según las necesidades del músculo cardíaco y distribuye, por supuesto, las fuerzas hidrostáticas que existen en el corazón, y de esta manera permite que haya un acoplamiento diastólico de las cavidades ventriculares. Estas son las funciones principales por las cuales Dios nos colocó pericardio envolviendo el corazón y el nacimiento de los grandes vasos. Recordando, es una capa serosa, fibrosa, porque ella tiene dos capas que lo forman, que son la capa interna visceral y la capa externa parietal. La siguiente. Ok, entonces, cuando este pericardio se ve afectado por cualquier proceso, generalmente viral, es la principal causa, pero hay múltiples causas que pueden afectar el pericardio y lo pueden inflamar. Y esa inflamación se denomina pericarditis. Entonces definimos que la inflamación del pericarditis y la inflamación del pericardio manifestada
por los siguientes signos y síntomas, o signos: dolor torácico, roce pericárdico y fiebre. Aunque en las últimas guías, esas que les gusta que uno estudie, cuando uno sabe que esa es la triada y comienzan a aparecer otras cosas, empiezan allá como que la fiebre a dejarla un poco al lado de esta triada y comienzan a aparecer complementarios importantes en el diagnóstico de pericarditis, como son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Tenemos también, generalmente, de curso benigno, no todos los pacientes van a complicarse, mejor dicho, la mayoría no se complica, muchos no se diagnostican, algunos se diagnostican como hallazgo casual. Un paciente tuvo COVID, se recuperó, fue a hacerse un ecocardiograma de rutina y se observa el pericardio inflamado con mayor refringencia, hiperrefringencia en el ecocardiograma, y hacemos el diagnóstico de pericarditis. Pero el paciente, si no hubiese ido a hacerse el ecocardiograma, pasa el proceso, cura el pericardio y no se dio cuenta a nadie. En autopsias también se puede encontrar granos de pericarditis y había pasado desapercibida. El 5% de los casos presentan pericarditis, puede presentar complicaciones graves. Cuando hablamos de complicaciones graves de la pericarditis, de este proceso inflamatorio, lo más usual o lo usual es que se acompañe de derrames pericárdicos, porque va a haber desequilibrio en aquella fuerza o aquellos factores que permiten la producción o la acumulación de líquido en este espacio virtual, se pierde el equilibrio en toda la fuerza o todas las causas que permiten la reabsorción del líquido, que tiene que haber equilibrio. Entonces, todo lo que provoca pérdida de este equilibrio puede aumentar la cantidad de líquido acumulado en el espacio y acompañarse de derrame pericárdico. Y este derrame pericárdico, cuando es muy importante, de gran cantidad, puede interferir, entre más líquido, más interferencia, en la actividad mecánica, inclusive eléctrica del corazón, fallo, inclusive muerte del paciente. Entonces es difícil, porque hay muchos casos que no se diagnostican, es difícil establecer con exactitud la incidencia de esta enfermedad. En algunos estudios, en autopsia, como les decía, la incidencia se presenta en 1% de las mismas. En otros estudios realizados en pacientes en consultas en emergencia que van y acuden por dolor torácico que no tiene características isquémicas, se encontró una incidencia del 5%. ¿Por qué? Porque son aquellos pacientes que presentan dolor torácico, pero recuerden, no es dolor torácico con características viscerales, es dolor torácico o dolor profundo somático, que es el que caracteriza semiológicamente a la pericarditis. Se encontró una incidencia del 5% y en el 1% de los pacientes que presentaron dolor torácico con elevación del segmento ST en el electrocardiograma. O sea, que tenemos un paciente que tiene dolor torácico y que tiene cambios electrocardiográficos, ¿no? Y que nos puede o debemos hacer diagnóstico diferencial con la cardiopatía isquémica aguda, con infarto, con elevación del segmento ST. Porque estos trastornos de repolarización manifestados en la onda T, en el segmento ST, es lo que usualmente se ve en los pacientes con infarto, con elevación del ST. Cuando hablamos de causas, etiologías de la pericarditis, yo les dije, la principal causa es viral. Los virus, como virus coxsackievirus, el adenovirus, el parvovirus, el COVID, todos los virus, uno con más, otro con menos frecuencia, pueden producir en algún momento de su evolución pericarditis en el paciente que lo padece. Y no lo podemos olvidar. Aquel paciente que inicia su enfermedad actual con un proceso viral, ¿verdad? Y que posteriormente desarrolla dolor torácico con características de dolor profundo somático, ese paciente
puede tener sospecha, tenemos que sospechar de que esté cursando en su proceso viral con una pericarditis. Entonces la principal causa es la viral, pero no es la única. Igual ocurre cuando vamos hablando de otros procesos inflamatorios y hablamos de miocarditis. La miocarditis también la principal causa es viral, pero cuando hablamos de endocarditis bacteriana la cosa cambia. Por eso su nombre, endocarditis bacteriana, porque la principal causa es bacteriana. Entonces, volviendo a la etiología de la pericarditis, hasta el 90% inclusive de los casos, la literatura dice, algunos un poco más, un poco menos, pero redondeando este valor, dice que la causa es viral. Incluimos aquí el virus, el COVID. Hay una pericarditis que denomina síndrome de Dehler, que es se piensa, se describe que sea debida a la producción de autoanticuerpos contra el propio tejido. Y eso genera una pericarditis que se puede acompañar de derrame pericárdico. Eso se ve en un postinfarto, donde hemos creado anticuerpos que van a actuar y van a generar inflamación de estas capas del pericardio. Se puede ver como complicación desde el 5 hasta el 25%, dice la literatura anterior, aunque las revisiones nuevas dicen ya es menor, ya no llega a 7%, va bajando, porque el tratamiento adecuado, que no ocurre en nuestro país, no es tan adecuado. Pero los pacientes en muchos países donde tiene cardiopatía isquémica o tiene un infarto un paciente, tiene la virtud de ser revascularizado, hace un cateterismo cardíaco, le implanta su stent y resolvieron el problema. Entonces, en este grupo de pacientes ha disminuido la aparición de esta pericarditis post-infarto agudo, que ya es una respuesta antígeno-anticuerpo que se ha creado post-infarto. También tenemos aquellas enfermedades sistémicas como la insuficiencia renal en esos pacientes que tienen uremia, que han tenido no se han sido dializados, o algunos después de la diálisis, donde el volumen vascular no está tan aumentado, pero hay un tercer espacio importante por cambios de presiones, comienza a aparecer acumulación de líquido en el pericardio y aparece esto, puede inflamar el pericardio, pero puede también acompañarse usualmente no solamente de pericarditis, sino también de derrame pericárdico. Y cáncer, la neoplasia, también es causa de derrame pericárdico, así como también es causa de derrame pleural. En estos casos, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, los linfomas, las leucemias encabezan la lista de las neoplasias más frecuentes que pueden en su evolución generar pericarditis y derrames pericárdicos. Enfermedades autoinmunes, no es raro ver a los pacientes que tengan artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, entre otras, que cursen en cualquier momento de la enfermedad de pericarditis, inflamación de serosa con derrame pericárdico o sin derrame pericárdico. Estas son las causas más relevantes, recordando que resalta la enfermedad viral. La siguiente. También es poco frecuente en los países donde la tuberculosis ya es prácticamente inexistente, pero en países como el nuestro, donde todavía se siguen reportando casos de tuberculosis, la afección bacteriana por esta bacteria puede afectar el pericardio y producir una pericarditis tuberculosa. En este caso, los cuadros usualmente no son tan agudos, tan aparatosos como el cuadro de los procesos virales. Pasa a veces más subaguda, como era la clasificación antigua, aguda, subaguda y crónica. Ya comienza a aparecer otra clasificación que no es tan nueva tampoco, ya viene del 2015, pero todavía se sigue adaptando. Tenemos también la micosis, que es más frecuente en los inmunocomprometidos, por eso los pacientes con HIV tenemos que sospechar si tenemos un cuadro clínico similar, tenemos que pensar, lo que se piensa no lo vamos a diagnosticar. En los pacientes con HIV, como les decía, tenemos que estar atentos porque es una causa también de inmunosupresión y relacionada con pericarditis micótica.
Medicamentos también pueden relacionarse, enfermedades como el hipotiroidismo y los traumatismos torácicos que incidan sobre el pericardio, penetrantes o no penetrantes, pueden producir pericarditis. Cuando esta pericarditis se acompaña de derrame pericárdico, nosotros vamos a ver que el derrame pericárdico o el líquido contenido puede ser líquido senoso, similar al original, es decir, similar al líquido pericárdico, pero también puede ser hemorrágico, puede ser filoso y puede ser también purulento, dependiendo de la etiología que esté generando la pericarditis y el derrame pericárdico. Entonces, esta forma de presentación, que aunque es muy sencilla, es la más sencilla, ya está un poco en desuso. Se la traigo por su practicidad y por eso la mantengo en la presentación. Y tenemos que aguda, el 90% de los casos de pericarditis es aguda, 90%, y la mayoría es viral, pero el resto puede ser subaguda, que en algún momento también fue aguda. Inician las manifestaciones, se instalaron, pero más lentamente, más progresivamente. Quizás el diagnóstico se hace después de las 6 semanas, pero se logra resolver hasta los 6 meses. Y cuando ese cuadro de pericarditis o de inflamación del pericardio aumenta o progresa más allá de los 6 meses, hablamos de crónica, porque dejamos aquella forma de presentación que se instaló y que se logró hacer el diagnóstico antes o hasta las 6 semanas como una pericarditis aguda, que es la más frecuente. Esta clasificación es la más vieja, la que cuando yo estudiaba ya se utilizaba, pero adelante vino y hablando de la aguda, es la más frecuente. Las manifestaciones clínicas comienzan en pocos días o en horas. Su causa más frecuente es la idiopática, no se supo nunca qué fue lo que pasó. Muchos libros, la literatura describe que estas idiopáticas generalmente fueron virus que provocaron esta enfermedad. También las víricas, y se puede relacionar con causas bacterianas, autoinmunes, aunque menos frecuentes. Más frecuente en adultos jóvenes, no hospitalizados, y cuando hay estaciones de mayor incidencia de enfermedades virales, ¿verdad? Cuando hay procesos gripales, los países que tienen estaciones, por supuesto en esa época se van a ver más casos, porque la principal causa es viral. La siguiente. La subaguda, que es menos frecuente, las manifestaciones clínicas comienzan en días, semanas o meses, entre 6 semanas a 6 meses, más solapada, más calmada, puede pasar desapercibida. Aquel paciente que tuvo un proceso viral, gripal, y empieza con molestias torácicas inespecíficas, malestar, de repente reaparece la fiebre, y puede que usted le escuche roce pericárdico, ese paciente puede estar presentando una pericarditis subaguda. Es frecuente la ausencia de dolor torácico como síntoma, por eso es que les digo dolor torácico inespecífico, porque no es aquel tipo de dolor específico que caracteriza una pericarditis. Y para devolvernos un poco, yo sé que ustedes lo saben, porque ya lo mío lo vi, ustedes deben haberlo visto también, las características semiológicas del dolor. Y ustedes describieron un poco de características semiológicas. Pero el dolor en medicina tiene algunas explicaciones fisiológicas, ¿no? Y fisiopatológicas. Cuando aparece el dolor es una manifestación desagradable que se presenta para decir que algo no está bien. Por eso es importante, porque trata de limitar el daño a un tejido. Si no existiera dolor, la gente no hiciera, dar una respuesta. Si usted tiene y se quema, usted retira, hace un reflejo, retira la mano porque no se va a dejar quemar, ¿verdad? Eso son respuestas ante el dolor, ante que está apareciendo un daño, y por eso, aunque es una sensación desagradable, es necesario e importante. El dolor, de forma general, lo vamos a clasificar de dos maneras: superficial, profundo. El superficial, el cerebro lo interpreta perfectamente, él no tiene problema para interpretar el dolor. Si yo saco la mano, me doy por la pared, me puyo porque hay algo ahí, digo, me puyé. ¿Qué pasó, muchachos? Si quieren estar conmigo aquí, nos venimos. Y me ayudan a dar la clase. Uno que viene sin ganas y ustedes que lo ayudan a uno a dar la idea. El dolor superficial, usted se puya y dice, ay, me puyé. No va a decir jamás qué me pasó, dónde fue. No, su cerebro sabe qué fue lo que pasó y le dice aquí. Te puyaste aquí, no dice le picó un animal, lo pellizcaron, le aplastaron el dedo. No, le dice, se puyó aquí y sabe lo que.
Pero hay otro tipo de dolor, que es el dolor profundo. El dolor profundo el cerebro no lo interpreta tan perfectamente. Además de que hay dos tipos de dolor profundo, el dolor profundo somático y el dolor profundo visceral. Y de manera rapidita, yo sé que ustedes también lo saben. El dolor visceral es el que le da las vísceras, su nombre lo dice. Corazón es una víscera. Como mucho, el cerebro no lo interpreta bien. Entonces se equivoca y no sabe qué es lo que está ocurriendo y a veces da respuestas que no son reales o no son verdaderas. Por ejemplo, el dolor profundo, el cerebro ubica el dolor en el sitio embriológico donde estaba la víscera en vida intrauterina. Por eso el paciente cuando tiene un infarto no dice me duele a la izquierda, aunque el dolor, aunque el corazón es más izquierdo, dice me duele aquí, retroesternal. ¿Por qué? Porque el corazón en vida intrauterina era más central y él dice me duele aquí. El dolor visceral ocupa espacio. Cuando usted a un paciente le dice me duele aquí, ya usted dice la rural. Yo no me acuerdo ni quién me dio cardiología, porque no se acuerda, ¿no? Yo, ni me acuerdo quién me dio cardiología en semiología, que era del central. Pero me acuerdo, sí, que ella decía que cuando el paciente me decía usted está en la rural y no tiene electro, no tiene nada, y además si le hacen el electro capaz ni lo sabe leer, pero bueno, usted viene y le pregunta al paciente dónde le duele, y cuando el paciente le dice aquí, con un dedo le señala dónde es el dolor, tenga la plena seguridad, el 99% no es del corazón, eso no es del corazón, no lo ha tocado, no le ha hecho nada, no le ha preguntado factores de riesgo, porque el dolor profundo, visceral, ocupa espacio. Por eso cuando ustedes ven que un paciente tiene pancreatitis, le dicen, tiene dolor en barras y el cinturón, porque ocupa espacio. No le dicen aquí, aquí, aquí. Es como cuando alguien tiene un cólico abdominal, los intestinos están doliendo. Aquí es que tiene dolor cólico, porque a todos nos ha pasado. Viene y dice, me duele aquí, o me duele aquí. Dice, me duele aquí. No se ha fijado, me duele todo el abdomen, porque ocupa espacio, porque duele una víscera. Los dolores viscerales profundos se acompañan de síntomas neurovegetativos, sudoración, frialdad, palpitaciones. Por eso es que cuando a uno le duele el abdomen, muchachos, no entraste a clase de semiología, de dermatología, muchachos, si venía en el bus me dio un dolor, que tuve que llegar a baño, se me paraban los pelos, yo estaba sudando frío del dolor que tenía, ¿verdad que sí? Porque es un dolor profundo visceral. Los dolores profundos, somático, no le da las vísceras, pero son profundos, eso le da las articulaciones a las serosas, el pericardio es una serosa, y por eso tiene un dolor profundo somático, no visceral, y eso les ayuda a ustedes a hacer la diferencia. Usted ve un paciente que tiene dolor profundo, pero es un dolor como una daga, un camino. Por eso las neuritis intercostales duelen como un camino. El herpes zóster le dice, me duele de aquí a aquí, le describe un camino, un trayecto. El dolor profundo, somático, no se acompaña de síntomas neurovegetativos. Usted no ve un paciente sudoroso, pálido, frío, no lo ve. Entonces, volviendo aquí, tenemos un paciente que tiene dolor, que es la manifestación principal, sobre todo en las agudas, pero no siempre, a veces no se presenta el dolor, es lo más frecuente y es lo que caracteriza, pero aquella subaguda, aquella crónica, el dolor es muy en específico, no lo va a ayudar a usted a hacer el diagnóstico, pero cuando usted está frente a un paciente y usted empieza, interroga bien al paciente, porque el paciente dice lo que tiene y cuando no lo dice nosotros no lo buscamos, no es culpa del paciente, es culpa nuestra, que no lo supimos interrogar. Entonces el paciente, usted viene y lo interroga bien, y es un muchacho de 20 años, y el muchacho le dice que tuvo hace 2 semanas, hace 15 días, 8 días, 10 días, tuvo un proceso viral gripal, ¿verdad? Y que comienza 2 semanas después con dolor torácico, con que cambia de posición y modifica, alivia con los cambios de posición y que no se acompaña de sudoración, de frialdad, de palpitaciones, que no tiene la característica de aquel dolor somático profundo. Ya usted, el paciente, le está diciendo que ese dolor no debe ser un infarto agudo del miocardio, además, o del miocardio, mejor dicho. O además
y usted empieza a ver, y un paciente de 20 años, ha tenido muertes súbitas en la familia, usted tiene arritmia, usted tiene esto, usted tiene dislipidemia, usted es fumador, usted es unos momentos, hace actividad física, entonces usted dice, yo tengo un paciente enfrente de bajo riesgo cardiovascular, que además tiene un proceso viral cercano, y que además ahora tiene un dolor que no tiene características semiológicas de un dolor profundo, visceral. Eso hace del diagnóstico, cuando nos dedicamos a interrogar el paciente y que además ha tenido fiebre o tiene fiebre, y cuando usted lo ausculta, tiene dolor, roce pericárdico. Muchachos, lo que pasa es que mi grupo sabe, ustedes no. Yo soy disléxica, entonces ustedes van entendiendo al par como yo voy. Pero yo me he dado cuenta en los años de dando docencia que yo no soy la única dislexia, la mitad de los estudiantes también, o sea que aquí la mitad debe ser de mi grupo. Entonces viene, teníamos aquella clasificación sencillita y facilita que era 6-6. Aguda, 6 semanas, la otra subaguda de 6 semanas, 6 meses, la crónica mayor de 6 meses. Listo, bingo, me lo aprendí. Pero resulta que viene la Sociedad Europea de Cardiología desde el 2015 y dijo, ay, qué aburrida, vamos a ver qué hacemos para amargarle la vida a esta gente que se aprendió la clasificación. Y nos vuelve a dividir la pericarditis en aguda, incesante, recurrente y crónica. Nos hace una nueva clasificación un poco más compleja. Y los periodos se acortan. Empieza a decir que la pericarditis aguda ocurre más o menos también de manera aguda por tiempo, de 4 a 6 semanas. Pero que para hacer diagnóstico necesitamos, hay 4 criterios, y que para establecer el diagnóstico debemos tener presente de estos 4 criterios al menos 2. Y estos son dolor torácico pericárdico. Como les dije, dolor torácico opresivo, no. Dolor con características de dolor profundo somático. También tenemos frote pericárdico, elevación generalizada del segmento ST de aparición reciente o depresión del segmento PR. Esto empiezan a incluir no solamente las manifestaciones clínicas. Entonces habíamos hablado de una triada, siempre hemos hablado de una triada que también les traje: dolor, roce pericárdico y fiebre. Pero ya ellos dicen, bueno, la fiebre puede que no esté presente, no me importa, pero si no está presente dos de estos, no podemos hacer el diagnóstico. Y derrame pericárdico nuevo, porque el paciente ya tenga derrame pericárdico, tenga uremia, tenga lupus y ya tenga un derrame pericárdico conocido, y de repente aparece con mayor cantidad de líquido y con un pericardio hiperrestringente. Esa es lo que llamamos pericarditis aguda. Pero también tenemos la pericarditis incesante, que se define por su duración. Dura más de 4 a 6 semanas. O sea, es la que llamamos más o menos, se coincide con la que llamábamos antes subaguda. Es aquella que se inicia 4 a 6 semanas, pero tiene menos de 3 meses sin remisión. Después remite. Y tenemos las recurrentes, que puede diagnosticarse en un paciente que tiene un episodio declarado de pericarditis. Se libró de síntomas, y 4 a 6 semanas y luego puede reaparecer. Y la crónica persiste más de 3 meses. Antes hablábamos de un corte de 6 meses, ahora comenzamos a hablar de 3 meses. Entonces, ¿se fijan, muchachos? Que estudian hoy, el año que viene, tenemos que estudiar otra vez todos los días. Entonces, las manifestaciones características: dolor torácico y roce pericárdico, y la fiebre también se puede presentar, y nos ayuda, aunque ya esa triada comienza a desaparecer, porque ya la fiebre pasa a ser sustituida principalmente, por lo que les decía, por los cambios en el electrocardiograma, por la proteína C reactiva, la velocidad de segmentación globular. Fiebre es un dato importante en estos pacientes. Entonces, volviendo a las manifestaciones clínicas, el dolor es el síntoma más frecuente, de inicio rápido, comienzo en reposo, opresivo, constrictivo. Es como un cuchillo que se le enterrara. La intensidad varía porque es un parámetro subjetivo del paciente, y también depende de la gravedad o de la inflamación del pericardio. Aumenta el decúbito supino, mejora sentado, puede durar horas o días, no se acompaña de síntomas neurovegetativos, se localiza en la región precordial, retroesternal, se puede en algunas ocasiones irradiar a cuello, brazos, hombro, mandíbula, dorso, en fin. Todo eso es la característica de un dolor somático o un dolor profundo somático, lo que caracteriza esta enfermedad, y es el síntoma más frecuente, sobre todo cuando los cuadros son agudos. Pero recuerden que los procesos virales son la principal causa, que pueden llegar inclusive hasta el 90% de los casos. El roce pericárdico, como su nombre lo dice, rozan las dos capas. Si las capas se inflaman, ellas están separadas,
por un espacio virtual, en una zona no tan virtual. Pero ese espacio líquido permite que ellas se lubriquen, se muevan sin afectarse una a la otra. Cuando ellas se inflaman, van a provocar un contacto directo, más directo, íntimo, entre una capa y otra capa, lo que genera con los movimientos cardíacos, los movimientos también de esta capa de cortilla. Yo les dije que ella va al son del corazón. Entonces, este pericardio que se mueve con la actividad mecánica del corazón, cuando se mueven las dos hojas, se friccionan y generan ruido. Pónganse ustedes la mano y se la tocan para que vean cómo suena. Si ustedes la separan un poquito, no van a sonar. Cuando ellas se tocan porque están inflamadas, hacen un roce pericárdico. Algunas literaturas dicen que es un roce o un ruido semiológicamente trifásico. Un primer ruido por la contracción auricular, que genera el movimiento del roce, otro segundo por la contracción ventricular y otro por la relajación ventricular. En algunas posiciones, usted a veces se tiene que ayudar, cambiar al paciente de posición durante la auscultación para poder percibir con su oído el roce pericárdico. Cuando se presenta es un signo patognomónico de la pericarditis aguda y si está presente es específico de 100% que estamos frente a un cuadro de pericarditis aguda. El problema es que la auscultación es mucho menos, o sea que tiene alta especificidad pero menor sensibilidad, porque de 60 al 85% de los casos usted lo puede auscultar, pero en realidad la mayoría de la literatura, es poca la que habla de 85, se acerca más a los 60, al 60%. Es generada por la fricción del pericardio visceral y el parietal al inflamarse con los movimientos del corazón. El paciente debe ser auscultado, como les decía yo, repetidas veces y puede cambiar la intensidad según la evolución, el pulso, la localización del ciclo cardíaco, etc. Es agudo y de duración variable, días u horas. A medida que la inflamación va cediendo, el frote debe ir disminuyendo o desapareciendo. La siguiente. La fiebre suele presentarse febrícula. Las purulentas pueden presentar una fiebre bastante elevada por el cuadro de toxicidad que genera y se instala de forma simultánea con el dolor torácico. Otras manifestaciones inespecíficas, pero que puede tener el paciente con pericarditis, sobre todo si se acompaña de derrame pericárdico, es disnea a grandes esfuerzos, aún en ausencia de taponamiento cardíaco. Y en estos casos siempre es importante descartar la miocarditis, porque puede haber afección del pericardio y por contigüidad puede afectar el miocardio. Y si el músculo cardíaco está inflamado, el movimiento, la contractilidad se va a ver comprometida. Son pacientes que van a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca por falta de motilidad adecuada. Antecedentes 10 a 12 días previos de síndrome viral, infección del tracto respiratorio, se recogen cuando interrogamos al paciente, y en este caso esto no es antecedente, ahí comienza la enfermedad actual. La siguiente, la pericarditis aguda, en la pericarditis aguda existen 4 criterios que ya los nombramos, ¿verdad? Y que dijimos que de los 4 tenía que haber 2 para hacer diagnóstico. Continuando, tenemos para el diagnóstico las bases son que tenga el paciente dolor torácico tipo pleurítico, que empeora con el decúbito, más que con la posición erguida. Puede aparecer frote pericárdico, es común la fiebre, por eso dice común la fiebre, pero puede que no esté. Y incremento de la tasa de eritrosedimentación de la proteína C reactiva y cambios en el electrocardiograma, que hay elevación difusa del segmento ST con depresión asociada al intervalo PR. Generalmente o pueden estar los dos cambios electrocardiográficos. ¿Cómo sospechan ustedes? ¿Será un infarto? ¿Será una pericarditis? Usualmente en el infarto, cuando tenemos elevación del segmento ST, el ST se eleva con convexidad superior, primero. Segundo, obedece a una cara. Por ejemplo, si se infartó la cara inferior, usted va a ver elevación del segmento ST en las derivaciones que miran esa cara, de 2, ABF, ¿y cuál otra? D3, D2, D3 y ABF. Si usted ve que ese ST está elevado de B2 a B4,
hay un infarto, seguramente en el septum. Pero cuando usted ve que está elevado todo, o sea, derivaciones que no son contiguas, que no miran la misma cara, por ejemplo, que tenga elevado D2 y también que tenga elevado B5 y que tenga elevado B3, usted empieza a decir, o que tenga elevado todo, que es lo usual. Usted dice, bueno, pero ¿qué es? ¿Se infartó el corazón? No. Entonces aquí está pasando algo, entonces empieza a ver que no mira ninguna cara ese cambio. Y además de que a la par que ve elevación del segmento ST en las derivaciones o en todas las derivaciones, ¿verdad? También ve depresión del PR en esas derivaciones. Eso es lo característico. Cambios secundarios de repolarización que se observan en el segmento ST y la onda T, porque los cambios primarios son debidos a cardiopatía isquémica aguda, los infartos. Otra de las cosas que vamos a hacer es la hematología completa, donde vamos a observar si el proceso infeccioso bacteriano, leucocitosis, pudiera haber también leucopenia, proteína C reactiva como reactante de fase aguda está elevada, al igual que la velocidad de sedimentación globular. Despierte de aquella porque se va a caer. Despertate, amiga. Se le fue la luz anoche, pues. La troponina está divertida la clase. No empieza a ver la cara igual, te emociona. La troponina y CPK, en efecto, hasta el 50% de los casos puede elevarse, sobre todo la troponina, que no es ultra sensible, se puede elevar. Y si se acompañan, por ejemplo, de la pericarditis, de inflamación del miocardio, entonces más rápido se puede elevar. Y tenemos la radiografía de tórax, la mayoría de los pacientes puede ser normal, no vea cambio, pero si se acompaña de derrame pericárdico, esa puede aumentar la silueta cardíaca, que es lo que llamamos en botella, imagen en botella, o imagen cuando estábamos nosotros estudiando que decían en tienda de campaña, la siguiente. En el electrocardiograma vemos ahí elevación del segmento ST, aquí lo ven, que no es característico del típico de ST, y pueden ver desnivel o descenso del PR. Eso es lo que usualmente ven en el electrocardiograma de un paciente con pericarditis, pero puede también haber otras cosas como taquicardia sinusal, complejos de bajo voltaje generalizado, sobre todo cuando se acompaña de derrame pericárdico, porque es como que yo veo a alguien de aquí a allá, lo veo pequeño, esa persona se me acerca y lo veo grande, normal. ¿Ven? Así pasa. Eso es el ejemplo que les doy para que ustedes entiendan de que si yo tengo líquido que separa el pericardio, cuando yo coloco un electrodo explorador, ese electrodo explorador está más lejos porque el líquido lo está separando del miocardio donde se están generando las fuerzas eléctricas, y la imagen que se va a visualizar es de bajo voltaje porque es más pequeña, pero es menos directa que si no hubiese ese líquido. Entonces eso lo pueden ver, elevación del segmento SP que les había descrito. La siguiente. Tenemos también el ecocardiograma, puede ser normal. Incidencia de descartar derrame, la indicación es que usted quiera descartar derrame en el seguimiento, porque un paciente con pericarditis, el proceso inflamatorio lo trata y se resolvió la situación, pero si ese derrame, ese pericardio inflamado, comienza a presentar aumento de contenido de líquido, ese contenido líquido en el espacio, va a haber complicaciones, porque ese líquido va a cambiar las presiones que están dentro del espacio pericárdico y va a oponerse a los movimientos del corazón, porque le resta espacio. Cuando el corazón quiere llenarse durante la diástole, donde él se va a mover para su complejo ventricular, no puede porque se encuentra atrás ese líquido pericárdico que le está robando un espacio que usualmente él necesita para su mecánica. Tenemos también el ecocardiograma, si es para la pericarditis se acompaña de derrame pericárdico, nos puede permitir decidir o ver frente a qué derrame pericárdico está con esa pericarditis, leve, moderado, severo, porque eso también ayuda a determinar la terapéutica. Si es un derrame leve, no va a interferir tanto en la mecánica, vigilo al paciente, le pongo tratamiento y le hago seguimiento ecocardiográfico, pero si es uno severo, de repente yo necesito, está colapsado el corazón, no puede moverse por la cantidad de líquido, inclusive puede llegar a tener un corazón quieto, y usted lo oculta y no oculta nada, no oculta nada. ¿Por qué no oculta? Porque el corazón no se puede mover del líquido que tiene. Eso
Eso, por supuesto, trae otras connotaciones. Hay caída del gasto cardíaco, del volumen latido, y empieza el corazón a tratar por mecanismos compensatorios de mejorar esta situación y no lo logra, comienza a aparecer taquicardia. Si no sabe para mantener el gasto, recordemos que el gasto cardíaco es igual, frecuencia cardíaca por volumen latido. Y ese pobre corazón, si tiene una separación de hoja pericárdica, porque se mide por separación de las hojas, que sea menor de 10 milímetros, el líquido contenido seguramente es menor de 100 ml y lo clasificamos como leve. Y así, según la separación de hojas pericárdicas, podemos llegar a muy severos cuando la separación de las mismas es mayor a 20 milímetros. En ese caso, inclusive el corazón puede estar como flotando en dicho líquido. La siguiente. La tomografía, la resonancia magnética también son sensibles en la detección de derrames pericárdicos generalizados o lobulados, son tabicados, que se pueden ver en pacientes, por ejemplo, que tengan pericarditis con derrame por tuberculosis, se tabican. Y hay líquido en una zona que no logra pasar en esta porque aparece el tabique. También el realce tardío del pericardio en la resonancia magnética es el método más sensible para el diagnóstico de pericarditis constrictiva. Cuando ese pericardio está duro, rígido, por algunas causas, y aunque está inflamado y no contiene líquido, no permite el comprobar porque está rígido, deteniendo y haciendo falla en la motilidad del miocardio. El cultivo de puntos y sospecha de micobacterias tuberculosis como causante de la pericarditis. La siguiente. El ecograma abdominal en pericarditis aguda con cardiomegalia que tenga sospecha de derrame pericárdico, así como aquellos pacientes que tengan historia clínica que sugieren enfermedad de más de una semana de evolución. Ahí va a observar usted también, inclusive, un ecograma abdominal. La siguiente, tenemos la pericardiocentesis. Esto es una terapéutica, o sea, una medida diagnóstica y terapéutica, porque usted, a través de extraer líquidos de ese espacio, puede primero utilizarlo para hacer estudios, para analizar ese líquido pericárdico, buscar las causas, si hay pruebas de detección viral que se le realizan, anticuerpos y demás. Pero también nos ayuda con fines terapéuticos a aquellos pacientes que tienen taponamiento cardíaco. Mire, usted le mete una aguja a ese espacio, donde ese corazón está colapsado, donde usted saca una gotita, esa es la gota, fue la gota que derramó el vaso, ese corazón se lo va a agradecer. Y mete esa aguja por técnica, saca el líquido y resuelve la situación clínica aguda del paciente y ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Qué pasó, muchacha? La pericardioscopia con toma de biopsia que se reserva o se realiza en las pericarditis con taponamiento recidivante y donde haya alta sospecha de pericarditis tuberculosa, donde no se ha llegado al diagnóstico. Otro método para hacer diagnóstico diferencial encabeza la lista el infarto agudo del miocardio, pero también tromboembolismo, neumonías, dolores torácicos, todo aquello que genere dolor torácico, fiebre. Y la disección de la aorta también se incluye en esto porque también da dolor. La siguiente. Los criterios de hospitalización, esto es parte del tratamiento, esto es manera general, cultura general para ustedes, donde los van a hospitalizar. No todos los pacientes con pericarditis se hospitalizan, la mayoría en realidad lo puede manejar usted en la casa. Ahí tiene algunos criterios, si le llega un familiar o un vecino y le dice que tiene un diagnóstico de pericarditis, usted decide cuándo lo va a enviar a hospitalizar. Andate para el hospital, porque tú tienes HIV y tienes que hospitalizar porque no sabemos para dónde va a terminar este cuadro. La siguiente. El tratamiento de las medidas generales y las metas siempre del tratamiento: aliviar el dolor torácico, mejorar y resolver la inflamación pericárdica y prevenir la complicación. En conclusión, no hemos terminado, no se alegren. En conclusión, tenemos que hicimos definición de lo que es el pericardio, qué líquido contiene, que es normal, que es necesario, que tiene funciones que van a la par con el músculo cardíaco. Entonces, cuando este pericardio se inflama, se puede acompañar o no de derrame pericárdico. Ese contenido en ese espacio va a cambiar la presión dentro de ese espacio, que antes era más virtual, y va a generar o va a interferir en la mecánica cardíaca que puede llevar al corazón a colapso de sus cavidades, con mal funcionamiento, inclusive muerte. Que para el diagnóstico tenemos que hacer la clínica, la historia clínica del paciente, analizando siempre su cuadro, donde el dolor
el roce pericárdico encabeza la lista desde el punto de vista de síntomas y de signos, que también la fiebre es común y que necesita velocidad de sedimentación globular y necesita proteínas C reactivas para los casos agudos, de que hay pruebas específicas según el caso, pero que no a todos se les van a realizar, como la resonancia, la tomografía, la pericardiocentesis, inclusive ventana pericárdica, que lo vamos a reservar para algunos casos. Que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, el principal diagnóstico con todos aquellos cuadros que provocan dolor torácico, principalmente el infarto. Y continuando, dale la otra, vamos a hablar, y continuamos con, dale, ese tratamiento, con esta entidad que afecta al pericardio, cuando ya ese pericardio inflamado se acompaña de líquido en la cavidad, que hablamos de leve, moderado, severo, que puede comprometer el corazón, la función del corazón, la vida de la persona está en peligro. Y si usted no lo diagnostica, usted puede contribuir a que ese paciente con una enfermedad que se puede solucionar, se muera. Entonces tenemos, cuando hablamos de taponamiento cardíaco, es un cuadro clínico que ocurre por acumulación de líquido en el espacio intrapericárdico, que va a conducir a un incremento de la presión de ese espacio en grado tal que se produce la compresión de las cámaras cardíacas. Tenemos como característica la elevación de las presiones intracardíacas, la limitación progresiva del llenado ventricular y la disminución por ende del volumen sistólico. El ventrículo, cuando se relaja, el complax ventricular, el pericardio permite que él se relaje. Despierte la otra, también está dormida, converse con ella. Muchachos, ¿quieren que demos esto aquí? Ahí están las láminas, se las estudian. Porque no tengo problema, tengo más cosas que hacer. ¿Ah? Ustedes están jóvenes y viven durmiendo. Si usted no duerme, díganme ustedes, viven dormidos, viven boca abierta. Esta generación yo no sé qué les pasa. Son las 8:30 de la mañana y están más dormidos que ella que de aquí. Tan aburrida está la clase. Díganme, cambiamos la técnica. Hacen ustedes seminario para que se despierten y yo me siento ahí. Y lo corrijo y listo, calito. Deberíamos cambiarla. Entonces tenemos, ¿qué es lo que sucede fisiopatológicamente? ¿Por qué ese líquido genera? Porque por su función, por supuesto, va a generar un cambio. Ese pericardio inflamado, donde aumentó el líquido pericárdico, todo líquido en una cavidad genera una presión. Esa presión dentro del pericardio, que era de menos 5 a 5 centímetros de agua, se va a modificar y va en aumento en relación a la cantidad de líquido que se va acumulando y también va en relación a la rapidez con la que se acumule, ¿verdad? Entonces, esto va generando progresivamente aumento de la presión de fin de diástole. ¿Por qué? Porque compromete el complax del ventrículo. Esto ocurre primero en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, pero también después va a comprometer el ventrículo izquierdo. Aumenta la presión de fin de diástole, porque son cámaras que trabajan al unísono. Entonces tenemos un ventrículo donde el complax ventricular se ve comprometido, porque él se quiere mover, él quiere el complax, pero cuando llega se encuentra el líquido que no le permite relajarse. Entonces, esto, como compromete el complax ventricular, recuerden que esta relajación del ventrículo permite que un ventrículo sano alcance mayor volumen con menor presión por su relajación. Porque todo líquido en una cavidad genera una presión, y esta es mi canción desde que comienza el año hasta que termine el año. Por lo menos no se les olvida. Y ese líquido está generando una presión, pero como el ventrículo se relaja, permite que llegue así, alcanza menos presión. Pero ese ventrículo no tiene complax, el músculo no está alterado como ocurre en el infarto, que el músculo pierde el complax, pero porque está enfermo, está afectado, está isquémico. Pero en este caso no, él se quiere mover, pero no le permite el líquido que te está robando el espacio hacia donde él se tenía que mover. Por supuesto, con menor volumen alcanza más rápido las presiones, queriendo decir que cuando termina, el volumen de fin de diástole va a ser menor, está comprometido, no se logró llenar adecuadamente. Y por supuesto, esto va a comprometer también el volumen sistólico, porque hay menor volumen en la cavidad para el momento de la sístole ventricular. Entonces, cae el volumen sistólico, y como cae el volumen sistólico, y ustedes se saben mejor que yo que el
gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen latido, me está cayendo el volumen latido, yo tengo que hacer algo, porque necesito mantener el gasto. Mientras esta situación se resuelve, miren lo bueno que es nuestro organismo. Él trata de solucionar, mientras el médico le da chance de saber qué es lo que está pasando y resuelve. Él va resolviendo mientras nosotros le resolvemos a ese corazón. Entonces, cae el volumen sistólico y comienza, para mantener el gasto cardíaco, comienza a aparecer o se activan los mecanismos compensatorios. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Sistema nervioso autónomo, para aumentar la frecuencia cardíaca, la fracción de eyección de 58 llega a 70, eyecta lo más que puede, se queda con el menor volumen sistólico o final de sístole, el menor que pueda, va a eyectar lo más que pueda y aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de mantener el gasto, y esto mantiene al paciente más o menos. Si no hacemos nada, o progresa el cuadro, se nos va, se muere el paciente. Esto de manera por un tiempo prolongado, o más o menos mantiene la presión arterial sistémica. Porque ustedes saben, y lo hablamos cuando hablamos de hipertensión, los vasos sanguíneos no tienen presión propia. La bomba generadora de presión es el corazón. Y el corazón trata de mantener ese volumen para mantener presión. Y lo mantiene, al inicio lo mantiene. Pero si esto se prolonga, usted no se estudió pericarditis, derrame pericárdico, no hizo el diagnóstico, y está en la rural y no mandó al paciente, el paciente se complicó, el pobre corazón dice, mira, este coño no estudió, pasó paja. Y fallaron esos mecanismos, hace como el cuento del TikTok, yo ya no aguanto más. Y se cae el fallo de los mecanismos compensatorios. Entonces aquí comienza a ver que disminución de la presión arterial sistémica y compromiso de la perfusión de todos los tejidos. Entonces no es raro que les diga un paciente que está colapsado, que está hipotenso, que empieza a tener trastornos neurológicos, síntomas de bajo gasto, todas generales. Entonces usted quiere ponerle líquido y le empiezan a la rural y viene y le ponen líquido, se está hipotenso, vamos a ponerle 2.000, 3.000 líquidos. No tengo una aguja, sacarme de aquí, casi le dice el corazón. Y usted, como no hizo el diagnóstico, lo estudió, eso pasó, ¿verdad? Entonces viene el paciente, falla y empieza a haber desequilibrio en el medio interno, falla los mecanismos, bradicardia, disociación electromecánica y se le murió el paciente. ¿De qué? Conclusión, infarto. Porque todos dicen infarto, se le murió. Esta la etiología del taponamiento cardíaco, porque un paciente que tenía pericarditis evolucionó por muchas razones, son las mismas causas que generan pericarditis. Tenemos las neoplasias malignas, las pericarditis idiopáticas, las urémicas, todas estas encabezando hacen pericarditis y derrames pericárdicos, o a veces no inflaman tanto el pericardio como producir desequilibrio entre las fuerzas que producen el líquido y las que las reabsorben. Entonces tenemos aquí todas estas causas, y dependiendo de la causa puede ser un derrame seroso, puede ser un derrame purulento, puede ser un derrame de sangre, un hemopericardio, dependiendo, porque si es un traumatismo que se generó, por supuesto seguramente va a tener un hemopericardio. Entonces el contexto del paciente, la epidemiología del paciente y el cuadro clínico dice lo que tiene el paciente. La siguiente tenemos también los cuadros agudos de taponamiento, los sospechamos cuando existe una perforación, ruptura de un aneurisma, donde esa ruptura cae en la sangre contenida en ese espacio virtual, separa las hojas pericárdicas y produce el derrame con el taponamiento súbito del corazón, aumento de la presión venosa central y corazón quieto en la triada, disminución de la presión arterial sistémica, aumento de la presión venosa central y corazón quieto. Usted ve un corazón que está no se puede mover, tiene líquido tiene sangre en su contenido, no puede recibir más sangre porque ya está lleno. El problema es que no la puede sacar. Él tiene fuerza, él tiene fuerza para la contractilidad. El problema es que no le permite, no se puede ni mover el pobre. Tiene tanto líquido que usted lo oculta. Usted no tiene corazón, no se oculta nada. No oculta frote, por supuesto, porque cuando aparece el derrame pericárdico, las hojas se van separando y por mucho que se muevan, no van a contactar. Entonces usted siente que el corazón no le oculta, es un corazón que está apenas que está haciendo movimiento, esperando que usted haga algo por él. Y tenemos la disminución de la presión arterial por la fisiopatología que acabamos de explicar. Dale pues.
tenemos disminuye el gasto cardíaco, la presión arterial, esto aumenta primero, como le habíamos dicho, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, aumenta, si cae el gasto, el paciente va a estar estuporoso, tiene agitación al principio, está inquieto, ruido cardíaco inaudible, no palpable, el shock el punto de máximo impulso no se va a palpar, no lo oculta, tiene líquido, no lo va a encontrar, el paciente se le está muriendo a usted, dele pues, pero usted no se le va a morir, se le moría antes de entrar a la clase, pero ya cuando sale ya no, yo no sé nada, pero pericarditis y derrame pericárdico aprendí, eso sí aprendí, y yo no voy a dejar que la gente se muera por pericarditis y derrame. Crónico, los síntomas son más solapados, por supuesto los mecanismos compensatorios duran un poco más y el paciente puede tener disnea, dolor precordial opresivo, pérdida de peso, anorexia, debilidad intensa, porque como son más crónicos, tienen más semanas de evolución, entonces el paciente puede tener como enfermedad sistémica al fin, pérdida de peso y anorexia. La ingurgitación yugular, la taquinea, la taquicardia y el pulso paradójico son signos que se pueden presentar. Y cuando hablamos de pulso paradójico, recordemos que puede estar comprometido tanto la onda de pulso, es decir, la amplitud del pulso, como la presión arterial, por lo que le acabamos de decir. Entonces, cuando usted tiene, y dijimos que había presión venosa yugular, entonces quiere decir que durante la inspiración, cuando tiene que haber cambio, durante la inspiración y expiración, hay cambio en el volumen que entra en el corazón, ¿cierto? El volumen de sangre. Entonces, durante la inspiración hay una caída de la presión arterial de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Entonces, usted le toma la presión arterial al paciente durante la inspiración y durante la expiración y va a haber una modificación de 10 o más milímetros de mercurio. Al igual que cuando usted le palpa el pulso, usted siente la onda del pulso, cómo disminuye en amplitud durante la inspiración. Y a eso se refiere el pulso paradójico, que debería ser al revés. La siguiente. Tenemos disminución de la amplitud del pulso femoral carotídeo que se produce durante la inspiración. Esto se debe a que el aumento del retorno venoso durante la inspiración produce dilatación del ventrículo, abombamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo y hay disminución del volumen sistólico. Descenso inspiratorio de la presión sistólica aórtica mayor de 100. Ya les acabo de explicar esto, dale la siguiente. Diagnóstico también nos ayuda, además de la clínica, las rayos X de tórax, donde aquí sí vamos a ver usualmente un aumento de la silueta cardíaca, lo que llamamos imagen en botellón. ¿Ves? Llama la atención que tanto cavidades derechas como cavidades izquierdas están aumentando de tamaño, tiene que sospecharlo. Derecha, izquierda, ¿viste esta imagen en botella? O imagen que nos decían a nosotros cuando estudiaban medicina, igual que ustedes, en tienda de campaña. ¿Vieron? ¿Algunos sí se acuerdan? Me acuerdo yo cuando estaba sentada y no les voy a decir qué año fue. Ajá. Alternancia eléctrica puede haber en estos casos ya. ¿Por qué hay alternancia eléctrica? Alternancia eléctrica 2 a 1, 2 a 1, 3 a 1, y generalmente limitada al QRS. Y puede comprometer la onda T, la onda P, pero ustedes ven una alternancia eléctrica porque el corazón se mueve así dentro, están ganando dentro de ese líquido. Entonces, cuando usted ve un complejo QRS, de repente lo ve pequeño, lo ve más grande, lo ve pequeño, lo ve grande, entonces empieza a ver complejos de diferentes tamaños, dos normales, uno más grande, porque se mueve el corazón, está moviéndose dentro de ese líquido y eso hace que ocurra esto. El ecocardiograma, la magnitud del derrame pericárdico es lo que nos determina por ecocardiografía, también nos ayuda a determinar si existe necesidad de una pericardiocentesis, una pericardiotomía, en fin. El post-pericardiotomía también para seguimiento de estos pacientes y para descartar la presencia de trombo o acumulación de líquido localizado en caso de que sospechemos que haya derrames que sean tabicados. La siguiente. Y con esto nos despedimos por hoy. En la siguiente clase damos miocarditis. ¿Alguna pregunta? Para casa. Chao, muchachos. Chao, profe.